Hola a todos y bienvenidos al capítulo 40 de Arduino desde cero en español. En esta oportunidad analizaremos el funcionamiento del RFID RC522, el cual consta de un módulo lector, una tarjeta y un llavero para la identificación por radiofrecuencia sin contacto. RFID corresponde a las siglas en inglés de identificación por radiofrecuencia y mediante un módulo lector que conectaremos a Arduino podremos acercar una tarjeta o llavero a unos pocos centímetros del lector y obtener información como ser el identificador único. Tanto la tarjeta como el llavero tienen un circuito integrado y una antena que permite recibir las ondas de radio emitidas desde el lector, y luego este último podrá identificar de forma única a la tarjeta, haciéndolo útil para sistemas de control de acceso. En la imagen vemos una representación del circuito integrado y la antena incorporados en una tarjeta. La tarjeta tiene un tamaño convencional al estilo tarjeta de crédito. El módulo lector emite una señal de radio a una frecuencia de 13.56 MHz y se ve representada en el gráfico superior de la parte derecha. Esta señal será recibida por la tarjeta si se encuentra en su proximidad. El sistema está pensado para distancias cortas de no más de 10 centímetros. La tarjeta, al recibir la señal, utilizará la misma para generar una pequeña corriente necesaria para alimentar al circuito integrado. Luego realiza una modulación de la señal recibida, modificando la carga de su propia antena. Esto significa que la tarjeta es totalmente pasiva, recibe la energía de la señal de radiofrecuencia del lector y, modificando las características de su propia antena, genera una modulación en la señal que luego el lector recibe y demodula para obtener la información. En esta imagen vemos la señal reflejada que recibe el lector con una modificación en la amplitud de la onda y un cambio en su fase. Estos cambios son interpretados por el microcontrolador del módulo lector. La comunicación RFID forma parte de un estándar general para la comunicación por campo cercano denominado NFC, Near Field Communication. El llavero es solo un formato físico distinto, pero consta exactamente de los mismos componentes que la tarjeta. También existen etiquetas autoadhesivas. Veremos en breve que el circuito integrado de la tarjeta no solo es capaz de devolver un número de identificación, sino que también información adicional al tener una pequeña memoria incorporada. Pero veamos primero el módulo lector. Incorpora sobre su circuito impreso una antena que permite emitir la señal de radiofrecuencia y un circuito integrado microcontrolador específico cuyo modelo es el MFRC522. Este microcontrolador se comunicará con Arduino mediante una interfaz serie del tipo SPI, como ya vimos el concepto de funcionamiento en el capítulo 37, junto con el módulo lector de memorias microSD. La alimentación se realiza con una tensión de 3,3 volts. Como Arduino ya nos brinda la posibilidad de una salida de alimentación de 3,3 volts, además de la de 5 que solemos utilizar, no tendremos inconvenientes para su conexión directa. Antes tendremos un pequeño trabajo de soldar una tira de pines al módulo. Podremos optar por pines rectos o a 90 grados. Yo estaré usando los pines a 90 grados de manera de conectar el módulo con Arduino de forma directa mediante cables sin necesidad de pasar por protoboard. El kit viene con ambos tipos de pines. Veamos entonces ahora el circuito de conexión. Es una buena cantidad de cables, para lo cual esta tabla nos servirá de referencia. En la primera columna tendremos la denominación de los pines en el módulo comenzando de arriba hacia abajo. En la siguiente columna los pines a los cuales debemos conectar para el caso de Arduino Uno, y en la última columna para el caso de usar el modelo Mega. El primer pin del módulo con la denominación SDA corresponde al Slave Select de la comunicación por SPI. Si bien SDA puede parecer en un principio la línea de datos para interfaz I2C, en realidad es Slave Select y debería estar identificado de esa manera. En su lugar tenemos SDA, que puede prestar a confusión.
Pero así son las cosas. En definitiva, este pin SDA lo conectaremos con un cable directo al pin digital número 10 de Arduino. Le sigue en orden descendente SCK, Serial Clock, que irá conectado al pin digital número 13. Luego MOSI, Master Out Slave In, al pin digital número 11. MISO, Master In Slave Out, al pin número 12. El pin siguiente, IRQ, no lo estaremos conectando. Luego le sigue GND, que lo conectaremos a GND de Arduino. El pin denominado RST, que es el reset, lo conectaremos al pin digital número 9 de Arduino. Y finalmente tendremos el indicado como 3,3 volts, que irá a la salida de 3,3 volts de Arduino. Es importante que la costumbre de alimentar nuestros dispositivos con salida de 5 volts no nos juegue una mala pasada. Deberás prestar atención de conectarlo a la salida de 3,3 volts. Con eso ya tenemos todas las conexiones. Son las 4 típicas de la interfaz SPI con el adicional de reset y la alimentación que será de 3,3 volts. Con esta cantidad de cables es importante que verifiques 2 veces que todo se encuentra como se describe en la tabla. Para la programación deberemos descargar una librería para facilitar la interacción con el módulo. Lo haremos de la forma usual ingresando al menú Programa, Incluir librería y luego Gestionar librerías. Aguardamos unos segundos mientras se actualiza el listado y escribimos en el campo de búsqueda RC522. La librería que debemos instalar es la que dice MFRC522 by GitHub Community. Yo ya la tengo instalada, por eso no está habilitado el botón de instalar, pero lo estará en tu caso. Al presionarlo, luego de unos segundos, descarga e instala. Verás que aparece el texto Installed. Luego será cuestión de cerrar el gestor. Para el primer programa utilizaremos uno de los ejemplos que se instala junto con la librería. Para ello iremos al menú Archivo, Ejemplos, buscamos el submenú MFRC522, que probablemente esté casi al final del listado, y luego seleccionamos el que dice Dump Info. Es el programa que yo ya tengo aquí abierto. Generalmente no utilizamos los programas de ejemplo, pero en este caso puntual nos será de utilidad y de paso no escribimos ni una línea de código. Igual luego haremos nuestro propio programa tomando como referencia elementos del actual. Dump Info se traduce como volcado de información y eso es lo que hará este programa. Cuando acerquemos la tarjeta o llavero al lector, obtendremos toda la información del mismo. Junto con las notas que deja el autor del programa, veremos también la tabla con las conexiones que ya hicimos con anterioridad. No estaremos analizando línea por línea, solo las relevantes, que son, para comenzar, la inclusión de las librerías SPI para la comunicación por dicho bus y la reciente descargada MFRC522, la definición de un objeto al cual se le pasan los parámetros de las constantes definidas para los números de pines a donde tenemos conectados Slave Select y Reset. En el setup, luego de inicializar la comunicación por el monitor serie y el bus SPI, tenemos un llamado a la función pcd-init. Esta función inicializa el módulo lector. Nos encontraremos con una serie de siglas y será importante saber a qué se refieren. Para eso traigo a pantalla una breve nota al margen. Aquí vemos que PCD son las siglas de Proximity Coupling Device. En definitiva, cuando veamos PCD debemos hacernos la idea que se trata del módulo lector. Luego en el loop tendremos otra función llamada PICC-IsNewCardPresent, otra nueva sigla, PICC, que según nuestra nota significa Proximity Integrated Circuit Chip. En pocas palabras, se refiere a la tarjeta o llavero. Nuevamente, cuando veamos las siglas PICC, nos debe venir a la memoria la tarjeta. IsNewCardPresent consulta si el lector ha detectado la presencia de una tarjeta. Vemos que la condición del if está negada
negada con el signo de admiración, con lo cual estamos diciendo que si no hay una tarjeta presente, entonces ejecutamos lo que esté entre sus llaves, que en este caso es simplemente return. Return ya lo vimos en otros programas, lo que hace es devolver o retornar a la función anterior. En este caso el loop, como en realidad en Arduino el loop es la función principal que se ejecuta infinitamente, lo que hacemos es salir del loop y volver a ingresar al mismo, y así todo el tiempo hasta que se detecte una tarjeta presente. Claro está que sin una tarjeta entonces no podemos proceder con el resto del código. Si ahora detecta una tarjeta, salta al condicional y consulta con una nueva función Read Card Serial si puede obtener información de ella, ya que puede ser una tarjeta no compatible con el módulo. Nuevamente la misma mecánica. Si no puede obtener información de la tarjeta, entonces hace un return sin parámetros. Ahora sí, si ambas condiciones se dan, es decir, que hay una tarjeta presente y podemos obtener datos de la misma, llamamos a la última función Dump to Serial, que hace un volcado de la totalidad de la información sobre el monitor serie. Esta última función no la estaremos utilizando a futuro, por eso no entraremos en detalle. Solo es cuestión que sepas que hace el volcado de toda la información para poder visualizarla en el monitor serie. Y ese es todo el programa, salvando el hecho de que nos debimos acostumbrar a algunas siglas especiales para referenciar al módulo lector y a la tarjeta. El programa es bien directo en su accionar y por eso lo usaremos no solo para obtener la información de la tarjeta o llavero, sino también para verificar que la conexión con el módulo quedó bien realizada. Para este caso, como es un programa de ejemplo y no le hicimos modificaciones, directamente lo subimos a Arduino y luego abrimos el monitor serie. Una cuestión rápida antes de acercar la tarjeta al lector es que estaremos haciendo el volcado de bastante información almacenada en la tarjeta y ese proceso llevará varios segundos, así que cuando acerques la tarjeta deberás dejarla un par de segundos hasta que finalice de mostrar información en el monitor serie. Ahora mismo hago el proceso. Muy bien, aparece más información de la que probablemente esperabas, así que es hora de analizar un poco de qué se trata. Volviendo a la parte superior del volcado de información, vemos que la primera línea muestra la versión del firmware del microcontrolador, es decir, el software que corre dentro del mismo. Dice versión 2.0 que no tiene utilidad para nosotros. Luego nos indica los valores que mostrará a continuación y el primero y más importante es el UID. UID significa Unique Identification. Identificador único. Es un número de 4 bytes mostrado en formato hexadecimal 900E4 A4. Este identificador UID es único para cada tarjeta o llavero, de manera que nos permitirá en el próximo programa utilizarlo para hacer un simple control de acceso. Recordad que un dígito en hexadecimal corresponde a los números 0 a 9 y letras de A a la F, para formar un total de 16 posibles combinaciones con 4 bits. Por eso, al mostrarlo de a pares, tenemos un byte. 4 pares de valores formarán los 4 bytes. Luego nos muestra el SAC, que es un valor que identifica al tipo de circuito integrado en la tarjeta y la capacidad de la memoria. Luego nos indica el tipo de tarjeta, PICC Type, y dice MyFair 1KB. MyFair es el nombre comercial del circuito integrado de la tarjeta y 1KB, como podrás imaginar, es la capacidad de memoria de 1 kilobyte. De esto se desprende que efectivamente la tarjeta tiene una memoria interna del tipo EEPROM, igual que la incorporada en el microcontrolador de Arduino,
que vimos en el capítulo 39. Lo que veremos luego es la totalidad de los 1024 bytes de la memoria, que está dividida en sectores y bloques. Vale la pena indagar un poco más sobre el tema. Para eso traigo a pantalla la hoja de datos del circuito integrado MyFair, que tiene este bonito nombre MF1S50IIX-B1. Claramente el nombre comercial MyFair es más fácil de recordar. Este documento PDF tiene una gran cantidad de información sobre el funcionamiento del circuito integrado, pero lo que me interesa destacar se encuentra en la página 8 correspondiente a la organización de la memoria. En esta tabla se muestra la totalidad de la memoria de 1024 bytes. Vemos que está organizada en 16 sectores. Cada sector tiene 4 bloques y cada bloque es 16 bytes de información. Así que si hacemos 16 sectores por 4 bloques por 16 bytes nos da exactamente 1024 bytes. Volvamos al monitor serie. Verás que al principio del volcado de información de memoria aparece la primera columna con el número del sector de 0 a 15, luego el bloque de 0 a 63 y cada uno de los 16 bytes desde 0 a 15. De vuelta a la hoja de datos, veremos que en el sector 0 y bloque 0 indica Manufacturer Data, datos del fabricante, donde los primeros 4 bytes corresponden al UID y luego le siguen otros bytes con información adicional. En el monitor serie aquí están dichos 4 bytes del UID, el dato más importante de la tarjeta para nuestro caso. Todo esto que analizamos no es para complicar el tema, es solo para que veas que el circuito de la tarjeta realiza tanto las tareas de comunicación con el lector como también almacenar información en su memoria. Nosotros en este capítulo trabajaremos únicamente con el UID, pero queda claro que al ser una memoria EEPROM podríamos almacenar información en ella, y un detalle es que la información es almacenada de forma segura mediante encriptación. Eso previene el robo de información sensible que podría almacenarse. Cada bloque tiene un par de llaves llamadas Key A y Key B, que luego son usadas para desencriptar la información del lado del lector y forman parte del protocolo denominado Crypto1. Pero eso quedará para analizar como corresponde en otro momento. Por ahora me interesa que te quedes con el concepto que el circuito integrado dentro de la tarjeta tiene una memoria EEPROM que almacena el identificador único y la posibilidad de guardar de forma segura información adicional personalizada. Genial, ahora sí estamos listos para nuestro primer programa, que consistirá en leer los UID de la tarjeta y el llavero sin hacer un volcado de toda la información, solo el UID, y sienta las bases para armar finalmente el sistema de control de acceso. El código es el siguiente y lo veremos línea por línea. Incluimos SPI y MFRC522. Declaramos las constantes RST-PIN y SS-PIN y creamos el objeto MFRC522 enviando dichas dos constantes. Igual que en el programa de ejemplo, también será igual la inicialización de la comunicación por monitor serie a 9600 bps, el bus SPI y la inicialización del módulo lector con pcd-init. En el loop, los condicionales para determinar si está presente una tarjeta en cercanía del lector y si podemos obtener información de la misma. Luego escribiremos el texto UID : para a continuación obtener el identificador único mediante el bucle for. Declaramos aquí mismo una variable de iteración i del tipo byte y la condición para permanecer en el bucle es que i sea menor a mfrc522.uid.size. El objeto mfrc522 tiene una función que permite obtener el tamaño del UID.
Para la tarjeta y llavero que vienen incluidos, el tamaño, como ya vimos, será de 4 bytes, pero existen algunas tarjetas que pueden tener hasta 7 bytes. Por eso no colocamos directamente el número 4 y llamamos a uid.size. Luego, con cada iteración, incrementaremos el valor de i en 1 con i++. Este bucle irá leyendo a 1 byte por vez y lo mostrará en el monitor serie, y eso lo logramos con esta línea serial.print entre paréntesis mfrc522.uid.uidbyte entre corchetes i, x. Como estamos dentro del bucle for, la variable i irá de 0 a 3, obteniendo los 4 bytes del UID, y x indica que estaremos mostrando el texto en el monitor serie en formato hexadecimal. Pero si recordarás de cuando hicimos el volcado de la memoria, es más simple de leer si organizamos los valores de a 2 dígitos hexadecimales, de manera de tener un byte completo y luego un espacio en blanco para separar un byte del otro. Por ese motivo tenemos este bloque if que servirá para dar formato al texto a mostrar por el monitor serie. Es un trabajo extra que vale la pena hacer y verás que es muy simple. La condición del if consulta si el valor del byte del UID leído es menor al número 10 en hexadecimal. Es decir, que la condición será verdadera si el valor leído está entre 0 y 9. En dicho caso, con un serial.print un espacio 0, lo que hacemos es agregar un 0 delante del valor leído y un espacio en blanco. Si el valor leído es mayor o igual al número 10 en hexadecimal, es decir, las letras A a la F, solo deberemos imprimir un espacio en blanco para separar un byte del otro. Ahora, cuando ejecutemos el programa, se entenderá mejor. La cuestión es que de esta forma nos aparecerá el UID en un formato más legible. Luego de haber leído e impreso el valor del UID, hacemos un salto de línea para ubicar el cursor y dejarlo listo para una nueva lectura. Y la última línea del programa será llamar a la función PICC HALT-A. Esta función lo que hace es indicarle a la tarjeta o llavero que ya no necesitamos obtener más información y finalice la comunicación. Recordá que PICC se refiere a la tarjeta, HALT en inglés significa detener, y de esa manera también logramos que el lector deje de consumir energía para generar la señal de radiofrecuencia. Perfecto, vamos a verificar, subir el programa y abrir el monitor serie. Acerquemos la tarjeta al lector y veremos que inmediatamente en el monitor serie nos aparece UID 2 puntos y los 4 bytes de identificación de la tarjeta, además organizados de a 2 dígitos hexadecimales, haciendo que cada par quede separado por un espacio para que corresponda a un byte. Queda perfectamente legible y ese es el motivo del condicional if que aplicamos en el programa. El UID de mi tarjeta es el 900E E4A4. Claro está que el de tu tarjeta será distinto. Acerquemos ahora el llavero y veamos el valor que nos devuelve. Será en mi caso 067625D9. Podrás también apreciar que obtenemos el UID de forma muy rápida, a diferencia del programa de ejemplo que requería una permanencia de varios segundos. Esto es porque solo consultamos por el UID y no la totalidad del contenido de la memoria. Solo leemos los primeros 4 bytes del bloque y sector 0. Podrás volver a pasar la tarjeta cuantas veces quieras y el llavero para verificar que obtenemos siempre un resultado. Antes de cerrar el monitor, anotemos los valores de los UID de la tarjeta y llavero para el próximo programa. Podrás abrir un documento de texto en blanco y escribir tarjeta 2 puntos, seleccionar el UID de la tarjeta y con el atajo de teclado control más la letra C
copiar. Luego en el documento con control más B corta, pegar. Debajo escribiremos llavero 2 puntos y nuevamente copiamos del monitor serie y pegamos en el documento. Ya tenemos todo listo para el segundo programa, donde implementaremos un simple control de acceso. Leeremos el UID de la tarjeta y llavero y compararemos si está en la lista de usuarios con acceso permitido o no. Usaremos la base del primer programa y agregaremos antes del setup estas 3 líneas. La primera crea un array del tipo byte llamado lectura UID con un tamaño de 4. En este array almacenaremos el valor leído del UID, que en el primer programa solo lo mostrábamos por el monitor serie, pero no lo almacenamos. Ahora es necesario porque haremos una comparación. La comparación será con otros 2 arrays que llamaremos usuario 1 y usuario 2. Estos ya los cargaremos con los valores que copiamos de nuestra tarjeta y llavero. Debemos utilizar el prefijo 0x para indicar que el número es en hexadecimal. En usuario 1 y usuario 2 deberás colocar los valores que correspondan a tu tarjeta y llavero. En el setup solo agregaremos el texto listo, simplemente para arrancar sin que esté la ventana vacía. En el loop, luego del serial.print del byte del UID leído, vamos a almacenarlo en el array lectura UID. Como verás, esta línea está dentro del bucle for para ir mostrando el byte del UID de a uno por vez y al mismo tiempo almacenándolo. Por eso lectura UID tiene entre corchetes la variable de iteración i. Para que quede visualmente organizado, vamos a utilizar un serial.print y entre comillas la barra invertida y el carácter T. La T es de tabulación. De esa forma dejamos un espacio de tabulación entre el UID y el texto que le seguirá. Este bloque if que resalto hará la comparación del UID leído de la tarjeta o llavero que acerquemos al lector con los UIDs del usuario 1 y usuario 2. Para reutilizar parte del código haremos el proceso de comparación en una función que crearemos con el nombre compara UID y a dicha función le enviaremos como primer parámetro el lectura UID y como segundo parámetro usuario 1 y posteriormente usuario 2. Como ya vimos hace tiempo, una función la creamos al final del código fuera del loop. Lo hacemos declarando el nombre, en este caso compara UID, el tipo de variable que devolverá, que será un tipo boolean, y entre paréntesis las variables locales que tomarán los valores enviados desde el loop. Devolverá boolean, que solo permite 2 valores posibles: verdadero, true, o falso, false. De esa manera, si la comparación es exitosa, retornará verdadero y en caso contrario, falso. El proceso de comparación es de a un byte por vez, por eso tendremos un bucle for con la variable de iteración i. La condición para permanecer en el bucle será que i sea menor a la longitud del UID, para nuestro caso 4, e incrementaremos i en 1 en cada pasada. Luego con el condicional if comparamos los bytes de cada array, el llamado localmente lectura con el UID de la tarjeta leída y el array usuario con el usuario 1, y luego cuando sea llamada la función por segunda vez con usuario 2. Si alguno de los bytes no son iguales, inmediatamente salimos de la función retornando un valor falso con return false. Si luego de comparar los 4 bytes todos ellos coinciden, retornamos con verdadero, return true. Así que para resumir, esta función compara UID retornará un valor de falso si el UID leído es distinto del usuario 1 y verdadero si ambos son iguales. Si ahora volvemos al loop, al mismo lugar de donde llamamos a la función, vemos que es la condición del if. Si la comparación fue exitosa, un valor verdadero imprime en el monitor serie el texto bienvenido usuario 1.
Luego, con otro condicional, llamamos a la misma función compara_UID, pero esta vez con el usuario 2, y nuevamente, si nos devuelve verdadero, imprimimos el texto bienvenido usuario 2. Por último, si las comparaciones no fueron exitosas, entonces escribimos no te conozco. Aquí deberíamos escribir acceso denegado, pero como no nos tomamos las cosas muy en serio, le damos un toque personal con un no te conozco. La última línea del programa será la función PICC HALT_A para finalizar la comunicación con la tarjeta. Recordá que el código de los programas vistos en este capítulo y el de todos los capítulos está disponible para descargar desde el enlace en la zona de descripción. Vamos a verificar, subir el programa y abrir el monitor serie. Se muestra el texto listo y queda a la espera de que acerquemos la tarjeta o llavero. Acerquemos primero la tarjeta al lector y veremos que inmediatamente se muestra UID 900E E4A4 bienvenido usuario 1. Perfecto, detectó la tarjeta, comparó con el listado de usuarios y detectó que se trata del usuario 1. Probemos ahora con el llavero. Como es de esperar, muestra el UID correspondiente y luego de un espacio de tabulación, bienvenido usuario 2. Como tanto la tarjeta como el llavero están en el listado de los usuarios, siempre nos mostrará el texto de bienvenida. Para que nos muestre el no te conozco, deberemos volver al código. Cerremos el monitor serie y vamos al principio de la definición del array usuario 2 y modifiquemos el valor del primer byte. Cambiemos el 06 por ejemplo 08. De esa forma, cuando pasemos el llavero por el lector, la comparación dará un valor de falso y tendremos el texto de no te conozco equivalente al de acceso denegado. Subamos esta pequeña modificación, pasemos de nuevo la tarjeta y dirá bienvenido usuario 1. Ahora, al pasar el llavero, dirá no te conozco y así verificamos que el proceso de comparación funciona correctamente y solo los UIDs de los usuarios listados tienen acceso. Claro está que este programa es básico y en vez de escribir en el monitor serie, estarías encendiendo un relé por unos 10 segundos, el cual activa a su vez una cerradura eléctrica de una puerta o cualquier otro método para un control de acceso, pero sienta las bases para ajustarlo a tus necesidades. Agregar un LCD también sería una opción, o incluso de forma más avanzada, realizar un sistema que permita agregar nuevas tarjetas o llaveros sin necesidad de cargar nuevamente el programa, haciendo uso de la memoria EEPROM del capítulo 39. Para finalizar el capítulo, quiero hacerte una mención rápida de las distintas frecuencias de operación para RFID. En la imagen se ve una antena para 13.56 MHz, la misma frecuencia a la que opera nuestro módulo lector, pero también existen de 125 kHz en la banda LF de baja frecuencia. Son las típicas que se encuentran adheridas en formato de etiqueta en conjunto con dispositivos antirrobo. Luego de 13.56 MHz, las que estuvimos trabajando nosotros, y también existen de 868 MHz que entran en el espectro de UHF, ultra alta frecuencia. Estas últimas, al ser la frecuencia más elevada, requieren de antenas más pequeñas, con lo cual si vas a adquirir tarjetas o llaveros adicionales a los ya incluidos en el kit, deberás tener en cuenta que deben ser de 13.56 MHz con circuito integrado del tipo MyFair. Eso es todo por este capítulo. Como siempre, te pido te suscribas si aún no lo has hecho y por cualquier duda o comentario lo podrás hacer debajo que con gusto te responderé. Chao y hasta la próxima.